Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cómo están, amados hermanos? Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos transmitiendo en vivo por esta herramienta de la red llamada TikTok y queremos hablar sobre la lengua. La lengua. No te despegues de Santiago, tu capítulo teléfono y tampoco suba. Quédate ahí, aunque sea 2 minutos, que esta palabra puede transformar tu vida, que es la lengua. Nos dice la palabra que la lengua es un pequeño miembro que se jacta de grandes cosas. Un pequeño miembro, mi hermano querido. Un pequeño miembro, apóstol, que es como usted me explicaba, que es inanimado. Sí, ella no puede por sí solo hablar, decir ni hacer nada, porque él está conectado dentro de su espíritu. Lo que está dentro de su corazón, dentro de su espíritu, es lo que va a exteriorizar. Así que si yo tengo un espíritu contaminado, tengo un espíritu dañado, la lengua va a hablar cosas contaminadas. Va a declarar lo que está dentro. Solamente la lengua declara lo que está adentro de mí. No, la lengua entra en algo que usted no lo va a controlar, usted sí lo puede controlar. De hecho, aquí dice que sí se puede controlar y el hombre de Dios que sabe refrenar o controlar su lengua es capaz de refrenar todo su cuerpo. Correcto. Ahora, ese es un detalle la lengua, porque con la lengua podemos confesar nuestra salvación. Es correcto. En tiempos antiguos, la palabra que salía de la boca del profeta. Yo voy a ir directamente a Moisés cuando Moisés fue escogido, y él hablaba, porque él era tartamudo, no tenía una buena comunicación y sabía sus condiciones físicas, cómo fue creado. Y él le habló cuando Dios lo llamó para ir a Egipto de su hermano Abraham, Aarón era un hombre elocuente, y él le dijo: yo sé quién es Aarón, yo sé, yo que doy la lengua y doy la boca, creó la lengua, la comunicación. No sabré yo soy el que hago el mudo, hago el ciego, todo. Yo soy el que hago todo. Y dijo: yo voy a poner mi palabra en tu boca, yo te voy a enseñar. Dios nos enseña a hablar. Amén. Y es lo que dijo: yo te voy a enseñar a hablar mi palabra. Hay profetas que no saben hablar la palabra de Dios. Hay profetas que no saben hablar la palabra, pero son profetas. Pero son profetas. ¿Por qué digo esto, amados hermanos? Porque el que enseña a hablar a un cristiano es el mismo Dios. Dios dice: yo te enseñaré y mi palabra estará en tu boca, ¿verdad? Y tú se le vas a decir a Aarón. Así que la boca de Aarón, ¿quién era? El mismo Moisés. Pero para Aarón, Moisés era Dios. ¿Por qué? Porque había un interlocutor en el cual Dios le hablaba a Moisés y Moisés a Aarón. Así que Dios le hablaba y le enseñó, no a Aarón a hablar, no le enseñó a Aarón a hablar. Dijo: yo te enseñaré a ti a hablar mi palabra. Por ejemplo, el espíritu que había en la mula o la asna de Balaam. La asna, ¿por qué habló? ¿Por qué habló? Y habló en el idioma que entendió Balaam. No solamente hablaba el idioma que hablaba. ¿Quién le enseñó a contar? ¿Quién le enseñó a contar a aquella asna? Quiere decir que lo que la asna habló, lo habló por Dios. Por palabra. Fue Dios que puso en esa, porque los animales tienen espíritu y cuerpo, no tienen alma. Así que Dios puso en el espíritu de ese animal de bestia un espíritu para que hablase, así como en nosotros pone un Espíritu Santo para que nosotros hablemos la palabra. Así también puso en esa animal, en esa asna, en esa bestia, un espíritu, el espíritu de Dios lo puso en una asna, un espíritu para que le hablase, y esa palabra era de parte de Dios, diciéndole al mismo Balaam que él era peor que una bestia, pero yo también... Una bestia diciéndole a un profeta que era peor que una... Pero no se lo estaba diciendo la bestia,
sino el espíritu que estaba dentro de la bestia. El espíritu que Dios mandó dentro de la bestia para que le hablara de parte de Dios. Porque Dios, hablándole directo, no creen. No creen. No creen. Así que si Dios envía un espíritu para que nos hable por medio de un inconverso, cosa que estamos haciendo errada, ya que Dios manda su Espíritu Santo en nosotros, pero nosotros no le entendemos. ¿Cuántas veces Dios le habló a Abraham y le dijo que no lo podía maldecir? A Balaam. A Balaam, ¿cuántas veces le dijo? Muchas veces. Muchas veces. Tuvo que, y esa fue, y tanto así que esa pobre mula llevó fue palo, porque la mula no quería ir. Pero la mula no hablaba porque ella no sabe contar. Los animales. ¿Qué contó, apóstol? 3 veces me has azotado. 3 veces. Imagínese, llevó palo hasta que habló. ¿Por qué Dios le enseña a un profeta que él también puede hacer de una vez que un profeta? Ay, 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 ay. Dios es maravilloso, amado. Así que el espíritu no está en la lengua, ¿verdad? Porque en tiempos antiguos El problema no es la lengua. no es la lengua. El espíritu que está dentro de ti, dentro de mí. Por eso el mismo Señor habla en Lucas y en Mateo que la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en el corazón habla la boca. Lo que hay en mi espíritu es lo que yo voy a hablar. Si en mi espíritu es malo, es perverso, ¿qué yo voy a hablar? Perversidades. Perversidades. Y aunque lo oculte, porque el Señor dice, ¿cómo siendo malo hablas cosas buenas? ¿Acaso un árbol malo da frutos buenos o un árbol bueno da frutos malos? No. No, amados hermanos. O sea, que le pueden dar 4 o 5 trompadas, por decirlo así. Le pueden partir la boca, pero el problema no es la boca. No es la lengua. El problema no es la lengua. El problema es el espíritu de la persona. Es correcto. El problema no es que la lengua sea chismosa, sino el espíritu que se convierte en chismoso. Es correcto. Una de las cosas que habla la palabra también en Reyes, cuando nos dice la palabra del Señor, que aquel hombre, el profeta Micaías, que se llamaba Micaías, estaba el profeta acá, él no se rodeó de 400 profetas de Baal, sino 400 profetas de Jehová, y cuando él lo mandan a consulta con los 400 profetas, y llega el rey Josafat, y cuando llega el rey Josafat, le habla, no habrá otro profeta. Digo, bueno, hay uno, pero siempre me profetiza mal. Siempre habla mal. Siempre me profetiza mal. Eso de siempre me profetiza mal es que él siempre estaba haciendo las cosas malas. Correcto. Cuando Dios nos profetiza es para corregirnos. Pero hoy en día hay como una palabra profética de que el profeta te va a bendecir, de que el profeta te va a dar casa, de que el profeta, si una boca del profeta, no. La boca que Dios va a usar es de los profetas, es cierto. Ahora, apóstol, hablando de los profetas y de la boca de los profetas. Un profeta o un ministerio profético en la antigüedad, ¿verdad? En el pueblo de Israel, siempre que Dios levantaba un profeta, la función del profeta era de anunciar lo malo que estaba haciendo Israel. Es correcto. Era corrección. Ezequiel nos dice que el profeta es como un atalaya. Y un atalaya era una persona que subía una torre para poder visualizar dónde venía el enemigo, dónde estaba el enemigo. Y por supuesto, cuando venía un ejército, se podía ver de lejos, ¿verdad? Según la distancia, ellos se podían preparar para hacerlo. Entonces, él tenía un sonido de trompeta, no sé si él tenía un chofar, alguna trompeta, y entonces él anunciaba si venía un enemigo, si venía una persona o X, porque eran ciudades amuralladas en el cual ellos acostumbraban a tener una atalaya. Él semeja el profeta como una atalaya. Es un atalaya que suena la trompeta, que advierte el enemigo. Entonces, si eso viene Satanás a nosotros y nos va a dañar, ¿qué uno tiene que corregir? Prepárense, ayuden. Quiere decir, una exhortación, es un exhortador. Ahí es donde yo quiero llegar. El profeta es un exhortador. Por eso, cuando nos habla en Romanos, el que exhorta, capítulo 12, en la exhortación. En la exhortación. Ese es un don, ¿no? Eso es un don, eso es algo profético. Está exhortando. ¿Y qué es lo que está exhortando?
lo malo que hay, la prevención que debe tener un cristiano, una iglesia. Para eso es el profeta. Para eso. No es para dar siempre palabras para suavizar ni para pasar la mano. No, el profeta es para pasar la mano. No, el profeta es para controlar la lengua. Y si usted controla la lengua, que es el arte de comunicar lo que internamente usted siente, si usted puede controlarla sabiendo que da. Por eso si yo estoy contaminado por un chisme, me ha ido, ¿y qué es lo que voy a poner? Que el otro es chismoso, que el otro es aquello, que el otro. Si alguien habló mal de mí o me hay un misterio, y eso me va a airar, eso me va a tener problemas. Cosas que habló Coré, nos dice la palabra que Coré era uno de los príncipes, era de la tribu de Efraín, y vemos allí como este hombre llamado Coré y sus seguidores, sus séquitos de seguidores, abrió la tierra y los tragó vivos. Dice que tragó su familia, que tragó sus bienes, sus casas, todo lo que tenían, ganado, todo lo que tenían. Yo no sé cómo hizo Dios, ¿verdad? Pero si la palabra dice eso, es una gran victoria. Correcto. Dios pues entraba en los profetas y era espíritu de mentira. Pero quiero llegar a ese punto. ¿Cómo hizo ese espíritu convencer a los profetas? Ahora, ese espíritu salió de delante de Dios, estaba en el cielo. Estaba delante de Dios. Él dice que sus ángeles no fueron espíritus, era un ángel. No era un espíritu de mentira. Yo quiero corregir eso realmente y dar una explicación bíblica. ¿Qué era eso? Era un ángel que estaba allí. ¿Qué hizo ese ángel? Pero se les metió. Pero el punto de meterse es que aquellos profetas fueron comprados por el rey Acab. Les compraban, los bendecían. Y una de las cosas que habla la palabra es que las dádivas corrompen. Cuando un profeta acepta dádivas, cuando un profeta acepta ofrenda, cuando un profeta está conducido por el dinero que va a recibir, no solamente los profetas del rey Acab, sino también Balaam, estaba en ese mismo error. Balaam cae en error por el dinero. Porque lo ofrecieron. Igualmente los profetas, porque le dicen, el que lo fue a llamar a Micaías, le dice a Micaías, mira, los demás profetas han sido bendecidos por el rey porque a verle. Esos profetas, todos fueron financiados. Todos le daban, comían del rey, todos le daban dinero, todos le daban, el rey acá le daba todo. Así, ¿por qué? Porque así también mantenía a los 400 profetas de Baal. Los mantenía así. Pero dándole. Usted no es profeta de Baal. Por eso es que Eliseo, cuando vino Naamán con el carro lleno de dones, lleno de regalos, el profeta dígale a él que yo no quiero nada de eso. O sea, yo no voy a recibir nada de ese hombre. Cuando es una palabra profética, usted no puede recibir todo por esa palabra, no puede recibir dádiva, no puede recibir algo, porque se va a corromper, amados hermanos. Quizá la primera no se corrompe, la segunda no se corrompe, pero después le va a decir, bueno, ahora me toca profetizar y que la gente me dé. Y cuando no le dan, usted se va a poner bravo. ¿Por qué? Porque aquel parte, ¿qué fue ese espíritu de mentira? Espíritu de error estuvo allí. Hoy en día los profetas, como aquellos profetas de Jehová que los tenían acá, hay muchos reyes de acá que están bendiciendo a los profetas y los profetas están hablando una palabra mentirosa para bendecir al pueblo. Para que le den. Para bendecirlo. Porque de la palabra profética del profeta es que tiene que hacerlo. Como había una palabra en el cual se blindaba porque ellos decían palabra profética, que era mentira. Y Dios no está en esa palabra, porque la Biblia nos dice que si un profeta habla y lo que habla no se cumple, el tal profeta es mentiroso. Es un profeta mentiroso. Cuando usted o yo nos volvemos ministros mentirosos, cuando la dádiva me corrompe, cuando el diezmo, la ofrenda o lo que usted reciba lo va a corromper para hacer. Entonces, no es en la lengua que está, sino en su espíritu. Ahora,
El problema no es lo que recibimos, sino lo que provoca lo que recibimos. Lo que provoca lo que recibimos. Quiere decir que Usted soltó una palabra profética poderosa y vino alguien y le dio un carro. Toma. Quiero sembrarte ese carro. Toma, este agarró ese carro. Entonces ya, porque cuando el profeta exhorta y el profeta corrige, usted no ve a la gente dando carro y dando ofrenda y dando, No mira, creo. te voy a llevar al centro comercial, vamos, que te voy a bendecir. Pero Cuando ¿qué recibió el profeta Micaías? Golpes y una cárcel. bofetada, le dieron Y una cacheta cárceles. y cárceles. ¿Qué Pero- recibió el profeta Jeremías? Que lo metieran en una cisterna, ¿no fue? Sí, porque En él una era, estaba una cuestión. profetizando a favor del enemigo, a favor de Nabucodonosor, que Nabucodonosor iba a invadir y que ellos no iban a ser salvos por la gracia de Dios y por la mano de Dios. Eso era como un insulto para los profetas de aquel entonces. Correcto. ¿Qué es lo que quería escuchar el rey? Ese rey, tanto Josías como Joaquín, ellos querían escuchar que Dios los librara. ¿Cuánta gente no nos invita? A mí me invitan, por misericordia, usted también lo invitan. ¿Cuánta gente no quiere recibir una palabra de refrigerio, ¿verdad? Algo que los anime, que los motive, pero cuando venimos, el profeta va direccionado por el Espíritu, hay que hablar la palabra, así no nos inviten más. Mucho se ha hablado de los tres amigos de Job. Mucho se ha hablado de los tres amigos de Job. Pero hay algo en los amigos de Job que estaban corrigiendo. Correcto. Él no aceptó la corrección porque se halló íntegro. Pero ¿qué es lo que Dios le dice a Job? Dios le dice a Job, ¿por qué? Porque imagino que Dios mandó a esos tres amigos y él no se arrepintió, sino que mantuvo su integridad. Pero cuando Dios le habló, dice, y me arrepentí. Y se arrepintió Job. Mira cómo Dios cuando manda gente y no hace. Y él fue directamente a Job y Job se arrepintió. Tuvo que ir el mismo Dios porque se arrepintiera. Sí, ahora él tenía en su corazón dolor. Y Dios le dijo, yo te voy a bendecir. Dolor y pena. Dolor y rabia porque sus amigos Impotencia. no lo trajeron a bendecir. Y potencia. E imagino que él sí los bendijo a ellos cuando ellos. No, pero Dios le dice que orara por sus amigos y los bendijera. Y a partir de allí, porque él tenía en su corazón una dureza, ellos no vinieron a consolarme, como decían, vinieron a consolar. Yo pensaba que me venían a consolar y lo que me venían era a exhortar. A exhortar. Imagínese a alguien que está enfermo y que le diga, mira, si tienes algún pecado, algo, que te confiesa tus pecados. Bueno, es un insulto. Si alguien está enfermo, ahorita, las personas que nos están viendo, imagínese un enfermo, lo va a visitar un hermano y el que lo visita le dice, arrepiéntete porque te vas a ir para el infierno. Eso es un insulto. Es un insulto. Y si hay un hermano que pasa por un proceso, dice, mira, recapacita, como dice en Lamentaciones, cuando tú estés mal, yo esté mal, recapacitemos. Pensemos eso, vamos a recapacitar. Y es lo que está pasando, es un proceso. Pero ¿por qué el proceso? Ya la mente codifica, ya la mente comienza a codificar que cuando yo estoy en una prueba, en un momento difícil, entonces ya yo sé que lo que me van a visitar, el que va a visitar también va codificado y dice, yo voy a hablar una palabra de fortaleza, yo voy a hablar una palabra de ánimo y de aliento. Ahora, pero si la palabra es fuerte, ¿por qué, hermano? ¿cómo Porque hacemos? si yo voy a alguien, tengo que pedirle a Dios, Señor, úsame como instrumento delante de ti. Yo quiero ser tu boca. Pero delante, Dios me va a enseñar, amados hermanos, como enseñó a Abraham, como enseñó a Moisés, como enseñó a Samuel. Samuel le enseñó a hablar la palabra profética. Él vio que delante de él parecía un rey, según su estatura, según su fortaleza, según su apariencia. Pero Dios le enseñó, eso no es, porque delante de mí yo desestimo lo que tú ves. Eso fue lo que vuelvo a Micaías otra vez. Todos los reyes de la antigüedad, antes de ir a la guerra, ellos siempre consultaban a los profetas. Vemos a un rey que le dice a su esposa, disfrázate y ve a la casa del profeta, disfrázate para que no te reconozca.
el profeta que se quedó sin vista, ahí, ese profeta, el rey le dice, anda, porque nuestro hijo está enfermo, disfrázate y anda para allá. Y antes que la mujer entrara, ya el profeta sabía que la mujer venía disfrazada y había perdido la visión física. Por eso, un profeta no necesita visión, un profeta física necesita una visión de Dios. Es una visión y el oído de Dios. Entonces, hoy en día... Tiene que ser enseñado el profeta a hablar de parte de Dios. Tiene que ser enseñado a hablar de parte de Dios. Apóstol, voy con los reyes que consultaban. ¿Qué pasa cuando alguien va e invita a un ministro a predicar? Es algo similar. Oye, yo quiero que traiga una palabra a la iglesia, ¿no? Sí. Yo quiero que traiga una palabra, que sea Dios el que hable. Entonces, cuando viene la palabra, entonces ya el que exhorta el pecado, el que exhorta, el que va con la palabra de que la gente se tiene que enderezar, a ese no lo quiere. Hermano, porque yo tengo que ser enseñado por Dios a decir lo que Dios quiere decir a ese pueblo. No es lo que el pueblo desea, no es lo que el pastor desea, no es lo que alguien desea. Si alguien quiere consultar un profeta de parte de Dios, entonces tiene que dejar que Dios hable directamente a él lo que él quiere decir, y que el profeta solo es un instrumento de Dios para hablar al pueblo o individualmente, personalmente. Pero hoy en día no queremos ser enseñados por Dios para hablar. No. Queremos una palabra que nos convenga, queremos una palabra, y también si el profeta se corrompe, va a dar una palabra conforme al corazón, con presunción, para que aquellas personas que escuchen la palabra se sientan bien y puedan ser bendecidos por lo que él está diciendo. Entonces es necesario, amados hermanos, que nosotros entendamos y comprendamos que no es un espíritu de mentira. Entonces cualquier profeta, cualquier pastor, cualquier hombre de Dios, cualquier evangelista, si su espíritu está mal, va a decir cosas que no son. Es correcto. Ahí es donde quiero llegar también, porque hoy en día cuando hay un profeta, el profeta habla de parte de Dios todos los días. De hecho, puede hacerlo porque es un canal, un medio que Dios está usando. Pero ¿qué hizo Moisés? Moisés no le dio gloria a Dios cuando profetizó. Ahora, pastor, ¿Qué da gloria a Dios cuando no profetiza? Correcto. Ahora, disculpa que lo interrumpa ahí. Está el profeta, ¿verdad?, en el altar, está profetizando, está ministrando. Si yo lo agarro a usted y lo llevo a donde está el profeta para que le dé una palabra, ¿por qué adoptamos eso? ¿Será que si Dios tiene una palabra para usted, no se la da, así usted se meta debajo de las bancas de la iglesia, así se meta en el baño? ¿No lo llama? Sí, por supuesto. Entonces, hoy en día vemos ese tipo de costumbre que se han adoptado en la iglesia, que se han adoptado mucha gente, que entonces hay alguien en la unción, está alguien ministrando, entonces vamos para que Dios te hable. Si Dios me va a hablar, no hay necesidad que nadie me lleve, o yo voy o la persona de parte de Dios me llama. Una de las cosas que queremos hablar aquí es que cuando Dios va a hablarle a uno, como dicen también, lo habla por sueños. Primeramente habla a las personas afectadas, pero si nosotros no hacemos caso, Dios va a usar a otro canal, que es una tercera persona. Dios puede usar hasta la misma Biblia, que es Espíritu, para hablarnos a nosotros. Es la profecía más... Sí, pero Él habla a nosotros, la Biblia nos habla a nosotros. Correcto. Sí, quiere decir que Dios está actuando o está haciendo personalmente. Va a ti por medio de la palabra, o va de ti directamente, o tiene que usar unas terceras personas. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos escuchar a Dios o queremos escuchar lo que nos conviene personalmente. Y una de las cosas que debemos nosotros tener es saber escuchar la palabra de Dios. Tanto Deuteronomio como Hebreos capítulo 4 dice, cuando escuche la palabra de Dios, no endurezca. No. Una de las cosas que nos endurece es que Dios nos está hablando lo que nosotros queremos escuchar. No queremos. Ahí es donde está el detalle. Pues Dios, cuando Dios habla, Dios no va a hablar para caerte bien. No.
Y yo creo que cuando vayamos a predicar, apóstol, o vayamos a dar un mensaje, yo no puedo predicar para caerle bien a la gente. Por ejemplo, a alguien que le desea mal a otra persona, no podemos nosotros bendecir a Dios y maldecir a los hombres. Eso es ilógico. Eso es ilógico, hermano. ¿Por qué? Porque usted no está de parte de Dios hablando cosas que convienen. Porque usted no puede maldecir a ningún hombre, sea enemigo, sea que lo maldice a usted, usted tiene que bendecirlo. Hoy en la gracia no hay palabra de maldición para nadie. No. Nuestro ministerio es un ministerio de vida y nuestro ministerio es un ministerio de reconciliación. Ese es otro tema que está por ahí tocante. Amén. Los dos ministerios. Los dos ministerios. Entonces, nosotros no podemos, amados hermanos, maldecir a nadie. Entonces, no pueden que proceda la bendición porque una misma fuente. No puede brotar, usted me quitó la palabra. De una misma fuente no puede brotar un agua dulce y un agua de mar, un agua salada. No puede. No puede. O eres dulce o eres salado. O eres frío o eres caliente. No puede estar tibio tampoco. No puede estar tibio. No podemos estar en el medio. Pero el problema del agua salada es que no puede ser consumida. No es saludable. No es saludable. ¿Qué pasa cuando alguien ingiere mucho agua salada? Se muere. Daña sus riñones y se muere, por supuesto. Porque hay un límite de aguas salubles que podemos tomar, un índice de sodio. Ni las aguas amargas tampoco. No podemos tomar agua amarga. Pero ¿qué es lo que nos dicen? Si la palabra profética es siempre agua dulce, ¿cuándo viene la exhortación? ¿Cuándo es una palabra de exhortación? Por ejemplo, Pedro nos exhorta a que Cristo viene. Es una exhortación. Esa es una exhortación. Quiero dar un saludo a nuestro hermano Alexander Prada. Dice, vos soy maracucho, decime. Dios bendiga a todos los que están, a todos los espectadores que están en las redes sociales de TikTok del apóstol Wilfredo Cedeño y en el TikTok también del hermano Gabriel Rivera. Agradecemos a todos los hermanos que nos están escuchando y nos dice aquí, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna? La aceituna es una de las frutas que produce el olivo. Correcto. ¿Cómo puede, siendo nosotros olivo natural, hacer higos? ¿Será eso? ¿Cómo? Podemos producir, siendo nosotros higuera, o somos olivos, podemos producir higos de la higuera. No puede. No podemos, amados hermanos. Y nos dice también, o la vid, higos, si somos dos cosas que somos relacionados bajo comparaciones y metáforas, que es la higuera, que no es de parte de Dios, sino el olivo. Y a mí también nos dice la vid, tanto el olivo como la vid, ¿verdad? Son partes de lo que nosotros escuchamos de parte de Dios, que somos metáforas o son civiles, para dar a entender qué tipo de pueblo somos. No somos de la higuera, amados hermanos. Por eso, así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. No puede. No puede, amados hermanos. Yo estuve en un lugar, no sé si en el infierno, conocen que el lugar yo estaba, en el lago de fuego, en el infierno. Pero mi pregunta era, ¿qué va a hacer Dios con las personas que dañan tanto la obra por su lengua? Y yo veía cómo las personas en la lengua se le impregnaba de fuego. En el lugar de tormento. En un lugar de tormento. Yo no sé, no me digan qué sitio, yo no sé realmente, Dios no me dijo. Pero oye, y es fuerte cómo personas le hacen tanto daño a la obra de Dios con el miembro que no tiene hueso. Pero no es el miembro. No es, dice, pero es lo que usa. No es lo que dice. Y la lengua es un fuego. Que puede encender un bosque entero, ¿no es? Sí. Un mundo de maldad. Es la lengua. Ese fuego no viene de la lengua, viene de tu espíritu. Y ese mundo de maldad no está en la lengua, sino en tu espíritu. Y dice,
La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Por eso, Todo el cuerpo. todo el cuerpo lo contamina. Por eso donde yo voy es que el problema de no refrenar la lengua es cuando yo no refreno mi lengua, yo me convierto en una persona que causa problemas. No solamente problemas a los otros, sino a mi cuerpo. Exacto, generaliza todo. Le Vienen causa, enfermedades, vienen enfermedades, vienen problemas, vienen procesos a este cuerpo. No voy a decir prueba, no voy a decir proceso, voy a decir consecuencias de la misma lengua. De la lengua. Entonces, el castigo del cuerpo, en otras palabras, es la lengua. Es la lengua. Y si yo la controlo, yo puedo controlar todo mi cuerpo. No solamente contamina tu cuerpo, dice la palabra, inflama la rueda de la creación. Si es una rueda de la creación, aquí estamos hablando de una rueda de la creación, quiere decir que puede dañar lo creado, las aguas, el mar, los hombres, los animales, inflama todo aquello. Un chisme puede destruir. Yo me imagino. Una familia la destruye. En el tiempo de David, había un hombre de los moabitas que era amigo de él, cuando estaba él en problemas y cosas. Pero él muere. Y este rey David mandó a dos personas a darle consuelo al hijo, que a pesar de que eran enemigos, pues le ayudó en un tiempo difícil de David cuando estaba en problemas con Saúl, el rey Saúl. Pero el hijo no vio bien a sus dos emisarios y dice que los rapó, le quitó la barba, los mandó desnudos en cabalgadura. Porque él creyó los chismes que se le daban. No, mira, bueno, amigo, no, era para mirar todo aquello que tú tienes. Es para hacer guerra. El chisme. ¿Qué hizo ese chisme? Que David se levantara en guerra contra aquellos. ¿Y saben cuánto murieron por un chisme? 200,000 personas. ¡Wow! Un chisme hizo que 200,000 personas, hombres y mujeres, hombres de guerra, que 200,000 hombres murieran, 200,000 hogares quedaron sin hombres, 200,000 familias quedaron sin 200,000 familias quedaron sin padres. Ocasionó esa guerra, todos los perjuicios económicos y sociales que generó esa guerra. Y fue una guerra por un chisme. Por un chisme. Solo por un chisme. Ay, ay, ay. Que el rey escuchó, ¿verdad? Y le hizo caso. No solamente eso, sino también el reinado de Roboam. Los consejeros del rey eran ancianos. Y cuando vino y se tomó posesión, pues se levantó el pueblo a decirle, bueno, que los impuestos eran muy altos y cosas así. Él consultó con los ancianos y los ancianos le dijeron que sí, que escuchara al pueblo sus quejas, sus argumentos. Pero él consultó con los jóvenes. ¿Y qué pasó allí? Los jóvenes le dieron un chisme. Bueno, si el papá tuyo, Salomón, con toda sabiduría, le hizo esto, entonces duplícale. Eso le costó un chisme, le costó dividir a Israel en dos reinos, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. 10 tribus se fueron con Jeroboam, y 2 tribus solamente quedó con Roboam. Esto indica, amados, que lo que dice la palabra inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada en el infierno. El cuerpo queda, pero ella va a pagar todo lo que hizo en el infierno. Sí. Es inflamada en el infierno. Así, amados hermanos, controlar la lengua es que tu espíritu sea sano. Ese es el mensaje de hoy. Estamos llegando a la parte final. Si tú controlas tu espíritu, estás controlando tu lengua. Si tú santificas tu espíritu y no dejas que tu espíritu se contamine por lo que ve, por lo que escucha, por todas las emociones, estás controlando tu lengua. Si tú controlas tu lengua, controlas todo tu cuerpo. Así, amados hermanos, no hay un espíritu en la lengua, un espíritu que se aloja.
Y como una persona, siendo templo y morada del Espíritu Santo, ¿cómo llega a contaminarse? ¿Cómo se contamina y habla mal, llena del Espíritu Santo, y habla mal de otra persona? ¿Qué le pasó al rey Saúl? Hoy habla, en el servicio hablan en lengua, profetizan, caen en el suelo bajo la gloria. Salen del servicio. Y a eso voy con el rey Saúl. El rey Saúl tenía en su corazón un odio y una rencilla, tenía algo en contra del rey, o no era rey todavía, de su siervo, de su hijo David. Eso lo llevó a los hermanos, lo llevó a tener rencores en su corazón. Cuando usted tiene rencor en su corazón, puede venir el Espíritu Santo. Y de un momento habla en lengua, de otro momento habla en contra. Habla dos idiomas. Dos idiomas, podemos decir. Habla las cosas de Dios y habla en tu corazón la maldad y el espíritu. Habla de tu hermano y habla de la palabra. Oye. Eso le ocurrió a Saúl. No dejes que tu corazón se contamine por el odio, por la rencilla, por la raíz de amargura, por todo, porque un momento vas a estar en la presencia gloriosa de Dios y vas a sentir el Espíritu Santo. Y otro momento vas a sentir ese espíritu que está proveyendo no de Dios, es algo diabólico, es algo que no es de Dios. Saca esa raíz de amargura que te estorba para ser salvo, porque lo que está saliendo de tu boca es agua dulce y agua amarga. ¿Por qué? Porque tienes raíces de amargura. Y así, y el que le sale agua dulce y agua amarga, lo vomitará Dios, porque está siendo tibio. El mismo Moisés, en vez de glorificar a Dios, en vez de santificar a Dios, en vez por medio de la palabra profética que salía de su boca, pues en vez de hablarle, ahora no era algo de una acción, de un movimiento, de un golpe, no. Ahora él iba a hablar a la peña y la peña iba a sacar algo. Tenía que hablarle. Eso era importante para él. Bueno, amados hermanos, hemos llegado al final del programa. Quiero decir algo antes del final. Pues, estamos realizando algunas tareas que nos está dando la plataforma de TikTok para que en los en vivo, apóstol, poder habilitar varias ventanas aquí para que se vuelva algo que la gente pueda hacer preguntas y nosotros podamos responder. Y estamos realizando esas tareas que nos está dictando TikTok para desbloquear la función de abrir ventanas. Y que otras personas de otros lugares se puedan conectar con nosotros y puedan estar con nosotros en el en vivo. Amén. Bueno, amados hermanos, me despido en el nombre del Señor Jesús, esperando nuevamente mañana estar en vivo. Amén. Con otro tema muy importante. Ahora nuestro hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos aquí en una palabra que va a transformar tu vida. Dios te bendiga. Oye, apóstol, así es bueno, ¿yo? No, tuve poquito, 180.